Hola, buenas. Hoy os traigo a la prueba en carretera del BMW i3 100% eléctrico. Tengo muchas ganas de hacer esta prueba porque sinceramente tengo muchas ganas de traer muchos eléctricos al canal y este es un eléctrico muy bueno. Yo os iré comentando porque me hacéis muchísimas preguntas en el canal y creo que hay muchas dudas que resolver con respecto a los eléctricos y también con respecto al BMW i3. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad. No tiene regulación en altura. Y lo primero, cuando lo encendemos, sonido futurista, así un poco curioso. El coche es totalmente eléctrico. Tenemos 170 caballos eléctricos que nos van a dar un par de 250 newtons, o sea, newtons metro. El par es muy, pero muy cañero. El tema es que tiene un par muy bueno, pero no derrapa, porque por ejemplo con el e-Golf, que era el Golf eléctrico, sí que era curioso que cuando estaba en un semáforo y pisaba el acelerador a fondo para salir con el par completo, como que alguna rueda patinaba y era un poco en plan de, qué curioso, ¿no? Que me patinen las ruedas teniendo el par fijo siempre. Pero con el i3 no pasa eso. Vamos a dejarnos de rollos. Metemos ya veis, una palanca curiosa. Tenemos una visibilidad curiosa del coche con doble pantalla. En la pantalla central vamos a tener la batería que tenemos, que en este caso tenemos 32% de batería. Y nos quedan 61 kilómetros. Esos 61 kilómetros van a depender de si usamos el aire acondicionado, de si usamos el navegador y de nuestra conducción. Yo llevo, como veis, a mí me lo entregaron con el 100% de batería y anduve 175 kilómetros. Sinceramente, vamos a ponernos en marcha y vamos a hablar mientras nos ponemos en marcha. Sinceramente, en BMW dice que da una autonomía de hasta 200 kilómetros si se hace una conducción alegre, con el aire acondicionado puesto, con una serie de cosas, ¿no? Pero sinceramente esos 200 kilómetros creo que se quedan un poquito cortos, aunque dice que lo homologado son 300 kilómetros, pero esos 200 kilómetros creo que se quedan un poquito cortos. ¿Por qué? Porque yo ya llevo 175 y me quedan 61. Es cierto que no es bueno ni que la batería llegue al 100% ni que la batería llegue al 0%. Siempre hay que dejar un margen, ¿no? Siempre lo bueno es que la batería llegue al 90% de carga cuando se carga y que llegue al 10% como máximo cuando se descargue. Evidentemente no le pasa nada si de vez en cuando le pasa, pero si se hace habitualmente no debería ser correcto. Pero bueno, 200 kilómetros los va a dar segurísimo. Como os decía, yo llevo andando con él unos días y todo es conducción más o menos alegre, porque debido a las circunstancias de que anduve bastante por atasco estos días y de que me gusta mucho el par que tiene de aceleración, y bueno, creo que no es ilegal salir con un par de aceleración de un semáforo, pues resulta que no ando de manera ecológica, por así decirlo. Entonces, en los consumos que veis ahí, fijaros en la aceleración, chicos. Es brutal la aceleración. Pero lo que os decía, por eso os digo, los consumos que hay ahí no son unos consumos súper eficientes. De hecho, voy a poner el climatizador porque hace un poquito de calor. Pero el i3 es un coche estupendo por muchas razones. Muchísimas. Primero, es un coche que ya lleva en el mercado mucho tiempo. Mucho tiempo son desde 2014. Ya son 4 años casi los que llevan en el mercado. 4 años para ser un eléctrico son muchos años. Pensar que los eléctricos prácticamente acaban de nacer hace un par de días. Entonces, 4 años de experiencias, 4 años de seguridades de que no le van a pasar ciertas cosas, de seguridades de que si algo se estropeaba en estos 4 años lo han solucionado. Entonces, por esa parte el BMW i3 creo que es uno de los más fiables en este momento con respecto a marca. BMW es una marca fiable, entonces normalmente suele utilizar materiales en general bastante buenos, duraderos. No es barato, ¿vale? Pero aquí no quiero que me hagáis con el e-Golf. Como en el e-Golf, que os comenté que partía de 38.000 euros y ya pusisteis cifra de 40.000 euros y ya le pusisteis el precio de 40.000 euros. El BMW i3 es más o menos lo mismo, parte desde unos 38.000 euros, pero
quiero que penséis que yo cuando digo los precios no los digo con descuentos, no los digo con ofertas. Ahora mismo, y esto os recomiendo que veáis cuando vayáis a compraros un coche eléctrico, fijaros porque esto fluctúa mucho, puede subir, puede bajar, puede no haberlos o puede haberlos. En descuentos ahora mismo está el plan eMove, que tiene hasta 5.500 euros de descuento. 38.000 euros menos 5.000 euros de descuento, nos quedan 32.000, 33.000 euros, ¿vale? 32.500 euros con esos 5.500. Vamos a hablar de consumos, cargas y demás. A mí me lo dieron con 100 kilómetros, con el 100% de batería, como os lo comenté. Cuando me lo entregaron me ponía 220 kilómetros de autonomía. Seguramente que el anterior conductor le daba muchísima caña al coche, porque si no, no me explico que tuviera solo 220 kilómetros de autonomía. De allí a media hora ya tenía 260 kilómetros de autonomía en el marcador. Pero yo la experiencia que tengo es... Vale, esta batería, ¿vale? Que me queda el 31%. He parado a medio camino cuando me quedaba el 50,5% de batería. Paré en un centro comercial a cargarlo. Probé. Dije, bueno, vamos a parar media hora, voy a enchufarlo media hora a ver cuánto carga. Es cierto que no tengo el cargador ampliado. Es cierto que lo he cargado 2,7 y a 2,7 es una carga bastante justa. Entonces en media hora me ha cargado, si mal no recuerdo era 3%, 3,5%. entonces tenéis que daros cuenta de que este es un coche con unas expectativas diferentes a lo que estáis acostumbrados. Os voy a poner un ejemplo. Cuando vosotros teníais el teléfono móvil hace 10 años, 12 años, antes de que salieran los iPhones y las pantallas estas súper grandes, los Nokias 3210, 3310, los 8210, estos móviles normales, le duraba una semana la batería. Y cuando alguien se compraba un móvil de tableta y le decían, oye, ¿cómo es que lo cargas todos los días? Nos hemos acostumbrado, ¿no? Pues con los coches yo creo que es lo mismo. Con los coches tenemos que acostumbrarnos a, cuando llegamos a casa de trabajar o de lo que sea, enchufarlo. No es muy difícil. Yo enchufo mi reloj todos los días al cargador. Yo enchufo mi móvil todos los días al cargador. El portátil también lo enchufo cada 2x3 para que se cargue. Entonces, ¿por qué no enchufar nuestro coche? Es cierto que estaría guay tener una autonomía de 1000 kilómetros, ¿no? Cuando salgan las baterías de grafeno, eso será posible. Pero este tipo de coches, el i3, por ejemplo, es un coche para el día a día. Para ir al trabajo, volver y lo enchufas. Vale, Christopher, pero ¿y si me voy de viaje? Bueno, si te vas de viaje, tienes dos opciones. Alquilar un coche. Si vas una vez al año, pues igual alquilarte un coche 2 o 3 o 4 días no te sale mal. La otra opción es ir en transporte público, te vas en avión y cuando llegues allí, pues no sé, igual si es una gran ciudad ni necesitas el coche. La otra opción es tener un coche secundario. Oye, Christopher, que me voy de viaje cada mes, o que voy a hacer un viaje cada 2 meses al otro lado de España o a 3.000 kilómetros. Pues entonces igual te compensa tener un coche secundario. También hay opciones de viajar con estos coches. Ahora mismo en ciertos países es más complicado que en otros. Os pongo un ejemplo. En España la parte derecha sí que tiene bastantes cargadores. La parte izquierda está bastante vacía de cargadores. Es cierto que se están poniendo un montón de cargadores. Entonces, si vas en dirección Valencia, en dirección Barcelona, en dirección incluso Murcia, Málaga, toda esa zona de la derecha, sin problema ninguno, paras a los 200 o 300 kilómetros, lo cargas durante un rato y luego continúas. El otro día me comentó un chico sobre esto y había un chico que comentaba eso, ¿no? Que con su diésel hacía 600 kilómetros del tirón sin parar y estaba encantado. Y le respondió un chico, que desde aquí me quito el sombrero y le doy las gracias por la respuesta, y le dijo que había dos opciones: gastarse 60 euros en un depósito e ir del tirón, o gastarse 6 euros en un depósito de eléctrico, porque cargar un depósito de eléctrico es mucho más barato que un depósito de combustible, y con el dinero restante comerte un chuletón a la mitad del camino, descansar una hora y disfrutar de las vistas y del plan, ¿no?
Entonces es eso, chicos, es cambiar el chip, es no voy a hacer 1000 kilómetros del tirón. Quizás en 10 años, cuando existan baterías de grafeno o cuando exista otra tecnología de baterías, posiblemente, muy posiblemente, estoy segurísimo de que sobrepasarán los 1000 kilómetros sin problema ninguno. Y en cuanto a precio, sobre eso, ahora son caros, pero en un futuro van a ser baratos. Volvemos a lo mismo de antes. Antes los teléfonos móviles eran carísimos cuando tenían una pantalla, una cámara de fotos, eran mega caros. No os digo que hoy en día no, porque te vas a comprar un iPhone y te vale 1000 euros, pero los ordenadores portátiles, las televisiones planas, cualquier cosa antes era súper caro. Y hoy en día, con el paso del tiempo, como la tecnología ya está amortizada, el I+D, la investigación y desarrollo de esos productos está desarrollado, ahora lo único que te cobren es un poquito el producto y luego un poco de beneficio. Si es de Apple, pues mucho beneficio. Si es de otra marca, pues poco de beneficio. Pero es eso, cuando pasen 10 años y esto esté desarrollado, fabricar un coche eléctrico, ¿qué es? Una bobina, o sea, una bola de cobre en la parte trasera, un par de ejes, 4 ruedas y un interior. Fabricar un coche de combustión hoy en día, ¿qué es? Un motor. Ni os imagináis lo caro y difícil que es fabricar hoy en día un motor. Pistones, cilindros, inyectores, bombas de todo, engranajes, ejes, todo es súper caro porque todo tiene un ajuste tan fino que es muy caro fabricar un coche en parte mecánica. Así que, fijaros, si cogéis un coche de combustión y le quitáis ese precio y le añadís un poquito pues por las baterías, sí que las baterías no son baratas, pero tiempo al tiempo, chicos, las baterías ya serán baratas. Estoy segurísimo de que acabarán inventando las baterías de grafeno en nada, porque ya están prácticamente no desarrolladas, pero en proceso de estar desarrollados. Entonces, en cuanto aparezcan las baterías de grafeno, va a ser una gozada, porque no van a ser caros. El BMW i3 es una gozada. Sinceramente, bastante mejor que el e-Golf. El e-Golf se notaba un coche un poquito más ruidoso, un coche un poco más normal. Este está hecho un poco más a medida. Es de ciudad, eso sí, porque una de las pegas que tiene este coche es que como te metas en autopista, autovía, como superes los 100 km por hora, aerodinámicamente, no voy a decir que no sirve, pero sí que aerodinámicamente a partir de 100 km por hora hace bastante ruido. Hasta 100 km por hora no hay problema, fijaros, el ruido. Cero, chicos, o sea, el ruido es cero, es una gozada andar. Y una vez más, desde que lo tengo prácticamente no he encendido la radio porque me gusta escuchar el silencio, o sea, ir por la ciudad y escuchar nada. Es diferente, es un mundo diferente. Y sé que no me vais a entender porque no lo habéis probado y probarlo cuando lo pruebas es algo diferente. Pero está muy bien insonorizado, los materiales son muy buenos, tiene unos asientos súper cómodos. Ya había probado los que no son de cuero en su momento y eran una gozada. Los de cuero son más cómodos, eso sí, dan mucho más calor, chicos, muchísimo más calor, porque el problema es que, y esto creo que es un fallo, la parte central no está microperforada y en épocas de calor como en esta ocasión debemos estar como a 30 grados en Madrid, chicos, tengo la espalda un poco... Entonces, si vivís en climas muy cálidos, no os recomiendo los asientos de cuero básicamente por eso, porque no son microperforados. Pero del resto, ¿qué le añadiría yo al BMW i3? Le añadiría un par de cosas que serían básicas y yo creo que deberían de poner de serie, porque es un coche eléctrico. Por ejemplo, la iluminación delantera es en halógena de serie y lo veo un fallo bastante grande. Entonces yo creo que debería de ser en LED, por consumo y por visibilidad, y por darle un toque moderno al coche, evidentemente. Entonces yo le añadiría iluminación en LED sin duda ninguna, la pantalla grande
y sinceramente poco más. O sea, el techo sí, pero me da sol, entonces me da calor. Es bonito, queda bonito y tal, pero tal. Las llantas, sí que las de serie son muy feas. Estas no, porque valen 1000 euros, pero hay unas de 800 euros que no están mal, tienen muy buena pinta. Entonces le añadiría esas llantas. Y la pintura exterior sí que la añadiría en azul. En azul llama mucho la atención, pero nuevamente esos ya son gustos personales. Pero prácticamente no le añadiría nada más. Es un coche, como os digo, equipado, es un coche para ciudad, es un coche que tampoco necesitas que tenga conducción autónoma. Este tiene conducción autónoma, por así decirlo. Tiene asistente de retenciones, es decir, te mantiene la velocidad y la dirección cuando estás en atascos. Tiene control de velocidad adaptativo de crucero. No funciona muy bien, es bastante brusco. El coche en sí es un poco brusco porque tiene una conducción diferente. De hecho, os voy a comentar un detalle. Yo no uso el freno en este coche. Es muy raro que use el freno. ¿Por qué? Porque hace freno motor. ¿A qué se refiere el freno motor? Hay coches que retienen más, hay coches que retienen menos. Os pongo el ejemplo, vais a vuestro coche de combustión, vais a 60 km por hora, metéis segunda y el coche se os retiene más, ¿vale? Freno motor se llama eso. Si metéis quinta y vais a 60, el coche se va, ¿vale? Es como si fuera casi en neutro. Entonces, fijaros, ¿vale? Voy a 30, en cuanto suelto, fijaros, es prácticamente como si se frenara. Igual que si fuera a 50, ¿vale? Voy a 50, suelto y retiene, ¿vale? Como veis, no uso el freno, no estoy pisando el freno en ningún momento y aún me queda el coche adelante. Hay que acostumbrarse a regenerar, ¿vale? Porque eso que hago cuando sueltas el freno y retiene, eso está cargando las baterías. Hasta tal punto que si coges un par de cuestas abajo y vas detrás de un par de coches y tal, puedes llegar a regenerar batería bastante. Evidentemente cuando subes la cuesta ya la gastas, ¿no? Pero cuando cogí el coche tenía 100% de batería, cuando anduve como 1,5 kilómetros tenía el 99% de batería, entonces probé a regenerar. Iba a cuesta abajo y empezó a regenerar 99,5 y por último 100. O sea, conseguí generar electricidad cuando estaba un poquito más baja. Todo depende de vuestra conducción. Los coches eléctricos, el BMW i3, hay que aprender a conducir con él. Es curioso, es raro, ¿vale? Es muy raro que te digan que tienes que aprender a conducir de nuevo, pero cuando coges el hábito es una gozada, una gozada. Al igual que los coches de combustión, los coches eléctricos no solo hay que ver la capacidad de la batería, ¿no? Es como si vas a comprar un coche de combustión y ves la capacidad del depósito de combustible. Hay gente que le puede interesar más o menos, pero no es del todo eso, ¿vale? El consumo te lo va a dar el peso, el coeficiente de rozamiento, la potencia del motor. Os voy a comparar brevemente el e-Golf porque lo probé hace un par de semanas y porque es más o menos lo que tengo reciente, ¿vale? El e-Golf consumía más o menos un 12,5 de media y este está consumiendo un 15,8. Este tiene más potencia, tiene 170 caballos, el e-Golf tenía 134. Es cierto que este y el e-Golf tienen una batería similar. El e-Golf andaba en los 260-270 kilómetros reales y este yo creo que andará en los 220 reales haciendo con conducciones normales. Como veis, ahora mismo tengo el aire acondicionado y me está haciendo ese 15,8. Casi no hay diferencia porque BMW te da la opción, al igual que Volkswagen, pero te da la opción de equipar la bomba de calor. Y la bomba de calor y el aire acondicionado lo que hacen es darnos lo mismo, pero consumiendo menos. Entonces, esa sería otra opción que le añadiría al i3. Aparte de iluminación en LED en la parte delantera, control adaptativo, le habría añadido también bomba de calor. Para los que digáis que esto no tiene suficiente potencia, deciros que este coche de 0 a 100 no, ¿vale? De 0 a 100 son 9 segundos. Pero vosotros fijaros en el par, de 0 a 80 son 7 segundos.
de 80 a 120 son unos 5 segundos. Un BMW 440i de unos 350 caballos más o menos lo hace en más que este BMW 3. O sea que este BMW 3 tiene más par de 80 a 120 que el BMW 440i. Esto no os lo puedo confirmar 100%, ¿vale? Ya que son datos que he estado viendo en cuestión de BMW. Pero bueno, como curiosidad, esa. Chicos, se me acabó antes la batería de la cámara delantera que la batería del coche. Con todo lo que anduvimos, ¿vale? No recuerdo con cuántos kilómetros salimos, pero nos queda el 27% de batería. Hemos hecho en total 186,3 kilómetros. Recordar que lo tuve cargando como una media hora, por lo que le sumé 3% de batería. Y me quedan 53 kilómetros de autonomía todavía. De media me he hecho un 15,8 de consumo cada 100 kilómetros, ¿vale? Esa es la temperatura, el tiempo y demás, y los kilómetros que tiene el coche. Entonces, en el menú principal yo creo que también podríamos verlo, info de vehículo, vale, y ahí veis el eDrive. El eDrive es los consumos, arriba consumos y abajo las recargas que me estuvo haciendo durante todo el trayecto. Os voy a aumentar un poquito para que lo veáis. Vale, ahí lo podéis ver un poquito. Vale, ahí podéis ver hacia arriba consumos que me estuvo haciendo, cuando aceleraba, cuando arrancaba, además. Vale, y ahí abajo en regeneraciones del coche. Esto es la recarga. Si la recarga supera el consumo, significa que aquí he generado más electricidad de la que he consumido. Aquí también. Aquí ya no, aquí también he generado más de lo que he consumido. Vale, ahí podéis ver todas las regeneraciones. Entonces, ¿por qué un coche con una batería como la de hoy en día nos dura tanto? Pues porque las regeneraciones son bastante más grandes que las de antaño. O sea, el BMW 3 prácticamente no se ha modificado, excepto en batería y en motor de regeneración. Como veis, sigo con el aire acondicionado, así que lo voy a apagar. Pero bueno, chicos, creo que es un coche excepcional, las calidades son muy buenas, es un coche fiable, ya que tenemos mucha experiencia, muy buena experiencia con este coche en todo. O sea, llevamos años sabiendo cómo funcionan. Cabify me parece que ya tiene pactado que sus coches sean BMW 3 y esas cosillas. Así que en general es un coche que os recomiendo mucho, sin duda ninguna. No os va a salir caro porque 38.000 menos los descuentos de la marca, menos los descuentos de tal y de cual, se queda barato. Luego lo podréis amortizar, si sois de ciudad seguramente lo vais a amortizar. Y lo que os comenté en iLeGolf, gracias a que tenéis el eléctrico podéis aparcar en zona azul, en zona verde o en cualquier lugar legal, pero sin tener que sacar tickets, sin tener que pagar. Y eso, sumado a la electricidad y sumado a las emisiones y sumado a los impuestos, al seguro y demás, creo que es un ahorro bastante considerable al cabo de un tiempo. Por lo menos a mi parecer. Ahora, ponedme vuestras opiniones en los comentarios, a ver si todos tenemos el mismo parecer. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!